Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a la Escuela Dominical, un estudio elaborado y dirigido con mucho cariño para la Iglesia Bautista, La Verdad que Permanece. Hoy es un día importante porque estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en el culto de mediodía estaremos reflexionando sobre la victoria que obtuvo nuestro Señor para poder redimir a todos aquellos que crean en Él. Sin embargo, en la escuela dominical seguimos en la reflexión del Apocalipsis y hoy nos toca meditar sobre Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al versículo 13. Antes de dar lectura a este pasaje, me gustaría que hagamos una oración. Padre, te agradecemos por la misericordia que has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la bondad que tienes para con tu pueblo. Te pedimos, Padre, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que nos permitas entender la revelación de tu palabra y apreciar las virtudes, Señor, de Cristo, quien murió y resucitó a favor nuestro. Te pedimos todo esto confiando en tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Versículo 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiero que vayamos de nuevo al capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa frase que aparece en el verso 6, el evangelio eterno, es precisamente el mensaje que se derrama del verso 6 al verso 13. De manera que hoy estaremos reflexionando sobre aspectos del mensaje del Evangelio. Aspectos del mensaje del Evangelio. El Evangelio de Cristo se define en diferentes partes del relato bíblico. Cristo lo define en Marcos
como el mensaje que trajo el cumplimiento de todas las cosas. Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. También lo define como el mensaje del reino. El reino ha llegado, el reino ha sido establecido, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Esa será la definición que le da nuestro Señor Jesucristo al mensaje del Evangelio del reino, que de hecho será el énfasis de nuestro Señor en todo su ministerio, el reino de Dios. Cuando buscamos una definición en la teología del apóstol Pablo define el Evangelio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, como que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces vamos a encontrar la definición del Evangelio no solamente en una porción de la Biblia, sino en diferentes porciones. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. Y así sucesivamente podemos encontrar definiciones claras, detalladas, sobre lo que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias de salvación. Y entonces llegamos a este pasaje de Apocalipsis 14, versos 6 al 13, en donde lo que nos dice Juan, a través de una visión, él consideraba a un ángel que venía volando por en medio del cielo, y este ángel o este mensajero celestial tenía en su mano el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, es decir, a toda tribu, a toda nación, lengua y a todo pueblo. Y del verso 7 al verso 13, al menos se nos dan 4 aspectos importantes sobre lo que contiene el mensaje del Evangelio. Voy a tener que reiterar, hermanos, que no es una definición detallada o completa de todo lo que es el Evangelio. Por eso, para tener un panorama completo del mensaje del Evangelio, tenemos que dar lectura y examinar varios pasajes y unificarlos en uno. Aquí solamente vamos a hablar de 4 aspectos que contienen el mensaje del Evangelio. Ahora bien, si hablamos de un mensaje eterno, como lo llama el verso 6, el Evangelio eterno, entiéndase que es un mensaje que comparte una naturaleza con Dios. Y es que de alguna manera el mensaje del Evangelio es el decreto de Dios, es la palabra de Dios. Es un mensaje inmutable, es un mensaje eterno, es un mensaje que no cambia y que si es eterno también es infinito por el valor del personaje que murió en la cruz. Sin embargo, no debemos confundir el mensaje con el contenido del mensaje. Realmente debemos adorar al sujeto principal de este mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así el mensaje del Evangelio no deja de ser importante, no deja de ser eterno, inmutable, puesto que es un mensaje divino. Y en los aspectos que hoy vamos a reflexionar, podemos mencionar al menos 4. En primer lugar, el mensaje del Evangelio nos impulsa a la adoración a Dios. El mensaje del Evangelio nos impulsa a la adoración a Dios y obviamente a Cristo. Versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que la primera frase de la proclamación de este ángel es
teman a Dios, versículo 7. Y paralelamente a esa frase, también aparece la otra frase que dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Teman a Dios y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Curiosamente, cuando reflexionamos sobre la adoración a Dios o sobre el temor a Dios, muchas veces pensamos que el temor a Dios está recargado al terror, al miedo de no tener contacto con un Dios santo. Vemos a Dios como un Dios que está en los cielos airado, queriendo destruir a los pecadores, pero no es esa la idea que nos quiere transmitir la Biblia con temor a Dios. La persona que mejor explica este asunto del temor a Dios será nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue tentado en el desierto por el diablo, en alguna de las tentaciones el Señor refutó la tentación con las siguientes palabras: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Cristo en ese momento estaba citando la ley de Moisés. Específicamente estaba citando un pasaje de Deuteronomio. El pasaje de Deuteronomio dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Lo que me llama la atención es que Cristo parafraseó el versículo de Deuteronomio y en vez de decir, al Señor tu Dios temerás, Él dijo, al Señor tu Dios adorarás. Lo cual es un indicativo, mis hermanos, de que el temor a Dios y la adoración a Dios son términos sinónimos en la teología que apuntan a una misma acción. Temer a Dios es lo mismo a adorar a Dios. Y en ese sentido, estas dos mismas frases se conjugan en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Segunda frase. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que otra vez se conjugan estas dos frases, el temor a Dios y la adoración a Dios, como una misma acción. Y entonces no queremos descartar la idea de Isaías, en donde se nos dice que el Señor sea nuestro terror, el Señor sea nuestro miedo, porque en cierta manera sí debemos tener terror ante un Dios santo, vivo y verdadero. Pero el temor a Dios va más allá de eso, el temor a Dios tiene que ver con la adoración. Ahora, otro aspecto que debemos destacar en este punto es que el temor a Dios y la adoración al Creador de los cielos y la tierra es a razón de que la hora de su juicio ha llegado, según el verso 7. ¿Por qué debemos temer a Dios y darle gloria? Según el verso 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces, un punto a destacar aquí es que el mensaje del Evangelio nos impulsa a la adoración, al temor a Dios, en razón de que el juicio de Dios ha llegado. Ese juicio que se nos menciona por todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, al cual se le llama el día espantoso y terrible, al cual se le llama en Pedro el día del juicio, también se le llama el día del Señor, también se le llama el día de la venganza, también se le llama el fin del siglo, en las parábolas se le llama la siega. Todos estos términos apuntan a esa realidad de la cual nos habla Hebreos y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Es ese evento que narró nuestro Señor en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero le dirá también a los de la izquierda en el versículo 41: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Noten entonces cómo ese día espantoso para muchos y de consuelo para otros es el motivo por el cual debemos temerle a Dios y adorarlo. Porque en ese día, querramos o no, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús el Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pero la adoración a Dios tenemos que definirla en términos internos y en términos externos. La palabra adoración es un término griego, proskineo, que alude a la imagen de un perro hambriento que postrado le lame la mano a su amo en signo de reverencia, en signo de sumisión. Proskineo nos lleva también a la imagen de un esclavo que está en la ruina total, en la miseria, y que en un acto de reverencia se postra ante el rey para pedir clemencia y para ponerse a su total disposición. Proskineo entonces tiene que ver con una actitud reverente, humilde, en subordinación a la soberanía de Dios. Proskineo es temer a Dios. Proskineo es adorar a Dios, es ser personas que reconocemos nuestra condición y nos subordinamos totalmente a la autoridad de Dios y a la autoridad de su Cristo. Ese en un aspecto interno, una disposición del corazón, una disposición que nace en nuestro ser. Por otra parte, la adoración se hace visible de manera externa en nuestro servicio, que sería la palabra griega latría. Al Señor tu Dios adorarás, proskineo, y a Él solo servirás, latría. Latría es la palabra que se traduce como servicio, pero es una palabra que se ocupa específicamente para hablar de la divinidad, porque hay otra palabra que también se traduce como servicio, que es diaconía. Pero diaconía tiene que ver más bien con el servicio al prójimo, servicios sociales, civiles. Pero latría tiene que ver con un servicio de adoración que se le dirige exclusivamente a Dios. Por eso el texto dirá: al Señor solo servirás. Y entonces nuestra adoración se manifiesta a Dios en nuestro servicio. Hoy estamos en el servicio del Señor. Hoy estamos ofreciéndole culto a Dios. Y esa sería una manifestación visible de nuestra adoración. Cuando ayudamos al prójimo, cuando amamos a nuestros hermanos y les servimos, cuando nos damos en favor de nuestra familia, de la iglesia, del reino, estamos adorando a Dios en nuestras acciones. Estamos accionando latría. Y entonces, hermanos, debemos adorar a Dios por motivo del juicio que se avecina para todos aquellos que habitan sobre la faz de la tierra, para los vivos, pero también para los muertos. Y entonces, si usted es de Cristo, no debe tener terror por ese día, porque es un día de gozo, pero a razón de que ese día viene, usted debe crecer en su adoración a Dios. Y si usted no tiene a Cristo, tiene que empezar a adorar a Cristo y a buscar en la palabra la forma de adquirir salvación y el perdón de sus pecados. Segundo aspecto del mensaje del Evangelio, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, este ya es otro ángel, pero que de alguna manera está abonando al mismo mensaje. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
En segundo lugar, el mensaje del Evangelio nos habla del juicio de Dios en contra de los perseguidores del pueblo de Dios. En otras palabras, este verso, el verso 8, nos habla de cómo Dios juzgará, cómo Dios destruirá y hará caer a los perseguidores del pueblo de Dios. En este caso, si nos remontamos a la década de los 90 del primer siglo, en el marco histórico y en el contexto de este documento, recordemos que existía una ciudad que dominaba sobre todas las otras ciudades. Esta ciudad era el centro y la acrópolis del Imperio Romano. Era la ciudad de Roma, que evidentemente Juan no puede poner ahí, ha caído la ciudad de Roma, porque sería la excusa para exterminar al cristianismo. Y entonces, esta ciudad, Roma, que será el centro de la primera persecución del cristianismo en la década de los 60 y posteriormente en la década de los 90, de esa ciudad se va a desplegar una persecución a nivel imperial a través de un hombre perverso, el cual hemos ya explicado a detalle. Esa ciudad se convertirá también en una ciudad de hechicerías, en una ciudad de fornicación, en una ciudad de idolatría, una ciudad que pervierte a todos los moradores de la tierra y que de alguna manera sigue palpable hasta la fecha, sigue siendo una ciudad que afecta a todo el mundo bajo la cobija de la religión. Por eso Apocalipsis 13 nos hablaba de dos bestias. Si ustedes tuvieron la oportunidad de examinar la escuela dominical de manera consecutiva, hemos hablado de cómo esa ciudad o ese imperio también se mantiene vivo ya no por el poder militar o político, sino ahora por el poder religioso. Y entonces esa ciudad que desde el primer siglo se convirtió en el epicentro de la persecución, en el epicentro de la maldad, de las hechicerías, de la mentira, de la fornicación, según el verso 8, ha caído. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo sabemos que no es literalmente Babilonia? ¿Y cómo podemos asegurar que es Roma? Es sencillo porque en el capítulo 17 se explica a detalle que Babilonia solamente es el símbolo de Roma, ya que había ciertas cosas o virtudes que compartían ambas ciudades. Ambas llegaron a dominar al pueblo de Dios, ambas llegaron a perseguir al pueblo de Dios, ambas fueron perversas, fueron grandes en hechicerías, fornicación, abominaciones. Sin embargo, Juan no puede escribir literalmente la ciudad de Roma porque, como ya dije, eso hubiera sido el pretexto para exterminar a todo el cristianismo conocido. Sin embargo, los hermanos saben que Babilonia para esta época ya había caído años atrás por los medo-persa en el Antiguo Testamento. Y entienden evidentemente que aquí Juan está usando el título de Babilonia para despistar a los perseguidores, pero para abrir los ojos de los hermanos y hacerles ver que todo lo que ellos están sufriendo, no importando si Juan está encarcelado en Patmos, no importando si Antipas fue asesinado, no importando si están muriendo día y noche como ovejas que son llevadas al matadero, Babilonia, Roma, esa ciudad que los persigue y los mata y los oprime, llegará el momento en el cual va a caer, va a resbalar y el juicio de Dios lo tendrá que experimentar en carne propia. Pero vean cómo se explica en el capítulo 17 y cómo sabemos que es Roma. Porque por ahí también existen posturas cristianas que dicen que esta Babilonia, esta ramera, es Jerusalén. Pero realmente es forzar muchísimo el texto para que esto cuadre con una postura escatológica que se conoce como el preterismo. Realmente esto sería forzar casi todo lo que tenemos como evidencia interna y evidencia externa. Vean entonces cómo se describe en el capítulo 17, verso 1.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Recuerden que la bestia es el símbolo del imperio. Y si la mujer es la ramera, la ciudad, estamos hablando de la ciudad que se cobija bajo el poder del imperio. Que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, cuestión que ya hemos explicado con anterioridad. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, ¿quién es esta mujer? En el capítulo 17, verso 18 lo explica, ya para concluir. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y evidentemente Jerusalén, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo nunca reinó sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad, sin duda alguna, por el contexto y el marco histórico, es la ciudad de Roma. Y entonces, a los hermanos de aquellos días, esta palabra de Apocalipsis 14:8 les daba consuelo, porque se les aseguraba que un día los perseguidores romanos sufrirían los estragos de sus acciones. Iban a pagar ante Dios todas aquellas cosas perversas que habían hecho en contra del pueblo de Dios. Y esto nos debe dar aliento a nosotros cuando pasamos por injusticias, cuando los perversos o los malditos, como dice David, aquellos que no están en Cristo, nos persiguen, nos abruman, nos oprimen, y nosotros tenemos que seguir amándoles, manifestándoles la gracia de Cristo, pero tengamos en cuenta que algún día Dios hará justicia. Es curioso que en la Segunda Guerra Mundial, los hombres más perversos, como fueron Adolfo Hitler, entre otros, murieron en paz, tranquilos, llenos de poder, llenos de dinero, llenos de sustento, y no sufrieron en esta vida los estragos de sus acciones. Pero de alguna manera debemos entender que Dios los apartó para que en esta vida no sufrieran, pero que de manera muy en especial van a sufrir las consecuencias de sus actos y van a recibir tribulación por haber atribulado al mundo y en algunos aspectos al pueblo de Dios. La segunda carta a Tesalonicenses habla de este aspecto que de alguna manera tiene que ver con lo mismo que estamos mencionando. En el primer capítulo de la segunda carta a Tesalonicenses, versículo 5 en adelante, tratando el asunto del Evangelio, Pablo dirá, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Los padecimientos forman parte de nuestro trayecto en esta vida. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios es justo y le va a pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y entonces noten cómo un aspecto del mensaje del Evangelio tiene que ver con la retribución justa hacia aquellos que nos atribulan, que nos oprimen, que nos persiguen. Bueno, ese sería el segundo aspecto del mensaje del Evangelio eterno en Apocalipsis 14, versículo 8. Pero vamos a un tercer aspecto. Número 3. La condenación eterna para aquellos que no adoran a Cristo. En el capítulo 14, del verso 9 al versículo 11, se habla de ese tercer aspecto, de la condenación eterna. Obviamente para todos aquellos que no hayan creído en el Evangelio de Cristo y que por implicación no lo adoran a Él. Todo lo contrario, adoran al diablo, ya sea a través de la bestia de aquellos días o ya sea a través de otra situación actual que los desvíe de la adoración a Cristo. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que ya explicamos era el imperio, y de manera muy directa era el emperador que se proclamó a sí mismo Dominus et Deus Nostri, Señor y Dios nuestro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano como signo de que están subordinados a ella, él también, esa persona que haga tal cosa, que no adore a Cristo y adore al diablo a través de un hombre o a través de cualquier otra cosa, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y entonces hablamos de la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna, hermanos? ¿Cómo la podemos definir? Porque del verso 9 en adelante, la condenación eterna se define como la ira de Dios, según el verso 10, si lo notan con detenimiento. El verso 10 habla de la ira de Dios. También la condenación eterna en el verso 10 se define como un tormento con fuego y azufre. Y en el verso 11, la condenación eterna se define como un tormento o una condenación por los siglos de los siglos. O sea, una condenación eterna. Pero por lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, la condenación tiene que ver más bien con una separación con Dios. Si se dan cuenta en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo 8, se nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la muerte segunda, hermanos, es una figura nada más de la separación eterna que experimentarán todos aquellos que no hayan creído en nuestro Señor Jesucristo. En las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 7, apartaos de mí, nunca os conocí. En las palabras de Pablo, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Y en las palabras de Pablo en Tesalonicenses, como leímos hace rato, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y entonces tengamos en cuenta que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, y que un aspecto del amor de Dios se expresa precisamente en respetar la decisión de aquellas personas que no quisieron tener una relación con Él, en respetar la decisión de personas que quisieron tener una existencia sin Dios,
Eso es la condenación eterna. Y es el tormento más grande que puede experimentar una persona. Es la condena más terrible que un ser humano puede experimentar, una existencia sin la presencia y sin el beneficio de Dios. Y número 4, hermanos, número 4, el mensaje del Evangelio también nos habla de el consuelo eterno para todos aquellos que creyeron en Cristo. No importa si están vivos o si están muertos, tienen seguro ese consuelo. Versículo 3, hermanos, del capítulo 14 de Apocalipsis. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dice el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. En aquellos días, muchas personas experimentaron la muerte, pero si hubo un grupo que experimentó la muerte con ferocidad, a través de una persecución encarnizada, fue precisamente el pueblo de Cristo. Un pueblo que como Cristo no abrió su boca, un pueblo que sufrió la persecución comandada por el emperador y por el imperio, un pueblo que fue arrojado a los leones en el siglo II, que en el medioevo también fueron acusados de brujería, fueron acusados de incesto, fueron acusados de hechicería, fueron acusados de canibalismo, que en el Renacimiento fueron acusados de herejes por estar en contra del clero, fueron quemados en la hoguera, fueron exhibidos en los carruajes públicos con la Santa Inquisición. Pero si de algo podemos estar seguros es que somos bienaventurados o son bienaventurados todos aquellos que mueren en el Señor. Lejos de ser una tristeza, es una dicha, es un gozo, es una bienaventuranza que experimentemos la muerte si la experimentamos en el Señor, porque o morimos en Cristo o morimos en nuestros pecados. Cristo dijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si morimos en Cristo somos bienaventurados. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y sí, hermanos, eso significa que de alguna manera nuestras obras en este mundo, nuestra labor en este mundo, nuestras acciones, estaban estrechamente relacionadas con una misión que el Señor nos encomendó y que esas obras que hicimos en esta vida tienen un impacto para la vida venidera. Dice el verso al final, porque sus obras con ellos siguen. Todo lo que hacemos en esta vida, en este mundo, hermanos, tendrá su recompensa cuando lleguemos a la presencia de Dios. Las obras que hicimos en esta vida nos siguen y serán recompensadas. Hoy hemos hablado de 4 aspectos importantes del mensaje del Evangelio. Es importante que lo reflexionemos, que lo meditemos y que tratemos de ver el libro de Apocalipsis, sobre todo esta sección, como una sección valiosa para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y nuestra madurez como cristianos. En unos minutos seguimos con lo que resta del culto dominical. Que Dios les bendiga, hermanos.